Hoy vamos a una palabra bien especial. La he titulado Rompiendo Maldiciones Generacionales. Y vamos a ver la diferencia entre los que consultan a Dios y los que no consultan a Dios. ¿Qué pasa cuando no consultamos a Dios? ¿Y qué pasa cuando sí consultamos a Dios? ¿Listo? Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Segundo libro de Samuel. Capítulo 21. Segundo libro de Samuel está después del primero, ¿no? Que no hay que ver. Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Mira lo que dice la escritura. Venganza de los Gabaonitas. Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Vamos a leer solamente el verso 1 y después continuamos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Diga conmigo, hubo hambre por 3 años. Hubo hambre por 3 años. Y miren lo que dice la escritura. Y David consultó a Jehová. Diga conmigo, David consultó al Señor. David consultó al Señor. Y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Cierre sus ojos, amados, y repita conmigo en voz alta: amado Dios, y Padre Celestial, hoy dispongo mi espíritu, mi alma y mi cuerpo para que me vivifiques, me transformes, me sanes y me prosperes. Espíritu Santo de Dios, por favor, sé propicio a nuestras necesidades. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Espíritu Santo de Dios, háblanos, Señor. Rompe los yugos, Señor, en esta hora. Amados, yo no sé qué está viviendo usted en su vida, qué hay en todas las esferas de su vida espiritual, en su alma, en sus pensamientos, lo emocional, lo sentimental, o aún en lo material, en su carne, en las finanzas. Pero déjeme decirle, usted que esta palabra es para usted. Y algo extraordinario tiene que suceder en su vida, usted que la va a escuchar. Porque le he orado al Señor y le he dicho: muéstrame qué es lo que sucede. Y usted dirá: pastor, pero es que aquí solamente estamos leyendo que durante el reinado de David, el rey que puso Dios después de Saúl, recuerda que el primer rey fue Saúl, ¿ya? ¿Pedido por quién? Por los hombres. El primer rey fue Saúl, pedido por los hombres, pero el segundo rey fue puesto por Dios. ¿Por quién? ¿Por qué? Porque Saúl falló. Entonces Dios ungió a David, y es el único del cual Dios dice que tiene el corazón conforme al de ellos. Entonces David fue un rey que siempre respetó la autoridad. Diga conmigo, hay que respetar la autoridad. Hay que respetar la autoridad. Y aunque Saúl lo quería matar, aunque Saúl había sido desechado por Dios, aunque Saúl ya no estaba en el propósito, déjeme decirle, seguía ayudando al propósito de David. Porque todo el tiempo, el desierto que pasó David huyendo de Saúl, Dios lo estaba probando. Y David nunca levantó la mano contra Saúl. Lo tuvo para matarlo, le cortó la capa. Literal, amados, literal dice la Biblia. Estaba haciendo Saúl, ¿qué? Popó ahí en una cueva. Y David estaba atrás con todo su ejército. Y cortó la capa. Nunca tocó la autoridad de Saúl. En ese paralelo quiero enseñarle algo. El Señor nos enseña en la palabra que nosotros no tenemos ni autoridad para reprender al diablo. Por eso cuando alguien le habla a usted de guerra espiritual, usted va viendo a alguien orando en guerra espiritual y diga: yo reprendo al diablo, esa persona está desfasada. Porque la Biblia dice que inclusive
que inclusive, ¿ya? Ni los ángeles reprenden al diablo. ¿Ya? Porque el ángel de Jehová inclusive le dijo al Satanás: Jehová te reprenda. ¿Aló? Nosotros no tenemos esa autoridad. Nosotros tenemos autoridad sobre los demonios, que son menos. ¿Ya? Pero el diablo es igual. Fue el hijo, uno de los inclusive favoritos de Dios, era el querubín precioso, era el que tocaba la alabanza, era el que estaba allí, cometió un error, cometió un pecado, quiso ser como Dios y fue lanzado del cielo. ¿Ya? Pero ni siquiera el ángel. Es más, yo creo que ni Jesús. Jehová te reprenda. O sea, que el Padre, que el gran yo soy, te reprenda. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Saúl nos enseña un principio de autoridad. ¿Usted quiere tener autoridad? Sujétese a la autoridad. En vez de criticar al presidente, ore por el presidente. En vez de criticar al alcalde, ore por el alcalde. Porque la palabra de Dios me enseña y me dice que yo debo sujetarme a las autoridades, que yo debo orar por las autoridades, porque toda autoridad es puesta por Dios. Cuando usted maldice una autoridad, usted le está diciendo a Dios: Dios, usted no tiene soberanía, ese malo se trepó solito. No. Y el presidente que suba es porque Dios lo permite. Eso es un principio que cuando yo lo entiendo, yo entiendo que Dios es soberano. Es que fuera de Dios no hay nadie. Si usted piensa que es que los malos se suben y que Dios no está haciendo nada, entonces usted está diciendo: Dios no tiene injerencia en eso, Dios no tiene soberanía en eso. ¿Ya? Y es más fuerte el diablo, es más fuerte el enemigo. No. Todo lo malo que sucede, aunque Dios no quiere que pase, Dios lo está permitiendo porque tenemos que aprender. Es como el hijo desobediente que se va desobedeciendo al papá y a la mamá, se vuela y en la calle le pasa algo malo. El papá no quiere que le pase nada malo, pero cuando llega, ¿qué hace el papá? Le tiene que dar correa por desobediente, ¿cierto? Y después curarle las heridas. Entonces, amados, David, mire, llevaba reinando 3 años y todo estaba súper, estaba reinando y durante 3 años empezó una escasez. Una escasez, 3 años. 3 años, ¿por qué, pastor? Porque si hubiera sido un año, yo le pregunté al Señor, él me dijo: si hubiera sido un año, hubiera sido algo pasajero, algo que sucede una temporada, entonces no habían aprendido, no se hubieran dado cuenta. Pero era necesario 3 años. Cuando sucede 3 años, significa que hay algo espiritual que está sucediendo. Cuando en tu vida pasa una maldición, cuando en tu vida pasa escasez, cuando en tu vida pasa un problema, una enfermedad, y llevas 3 años y no has podido solucionarlo, ni con oraciones, te han hecho de todo y no pasa nada, significa que hay algo espiritual en ti. Hay una maldición generacional que se tiene que romper. ¿Aló? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que ahora, la diferencia de Saúl y la diferencia de Josué, porque ya voy a hablarles de Josué, fue que David dice: David dio 3 años de escasez, me está yendo mal, nos está yendo, estamos graves, estamos enfermos, 3 años, ¿qué está pasando? Pero si yo voy a la iglesia, si yo diezmo, yo ofrendo, yo me congrego, yo adoro al Señor, honro a mis padres, yo amo a mis hermanos, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué no cambia mi historia? Hay una maldición espiritual, hay algo que tú no estás haciendo, que no estás viendo. Entonces David dijo: Señor, venga, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Si yo me estoy portando bien, ¿por qué si estoy haciendo lo correcto? ¿Qué pasa? Entonces Dios le dice: por causa de la familia sanguinaria de Saúl, el antepasado, el primer rey, la autoridad que tuvo el pueblo, entonces viene una maldición. Y David dijo: ¿cómo así? O sea que no es culpa de David, no es culpa del pueblo, sino que fue culpa de ¿quién? De Saúl, de una autoridad. ¿Aló? Y yo quiero que usted hoy se analice y se escudriñe. ¿Por qué no va más allá? Y diga: bueno, ¿qué puede estar pasando en mi vida? Si hay sueños que usted no ha podido alcanzar, si cada vez que usted está tratando de levantar la cabeza le meten su casperazo ahí, su calverazo, su coscorrón. Si cada vez que usted trata, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo?
Y eso es lo que Dios quiere hablarnos hoy. Así que, uno, ese es un tiempo de crisis, 3 años, un tiempo de crisis, de escasez, ¿cierto? Así que eso es más que una temporada, o sea, hay algo espiritual. 2, lo importante es, a diferencia que ahorita lo vamos a ver de Josué, es pedirle ayuda al Señor. Usted está aquí y le está cayendo de bendición, programado por Dios esta palabra, pero para los próximos años y para que le enseñe a su descendencia, siempre pídanle dirección a Dios. ¿Qué está pasando, Dios? ¿Qué está pasando? Porque si yo estoy haciendo las cosas correctas, algo tiene que estar pasando. Amén. ¿Aló? Amén. ¿Hay algo que no estamos haciendo bien? ¿Hay algo que no estamos haciendo? ¿O hay algo que estamos haciendo mal? ¿Ya? Entonces David sí le pide dirección a Dios, ¿ya? Y eso me muestra, cuando yo le pido dirección a Dios, me muestra dependencia de Dios, reconocimiento de la soberanía de Dios y entendimiento del mundo espiritual. ¿Cómo así, pastor? Hay 2 reinos, diga conmigo, hay 2 reinos. Hay 2 reinos. El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y usted no puede estar aquí en el medio. Es imposible estar en el medio. ¿Por qué? Porque si usted está en el reino de Dios, usted es gobernado por Dios. Lo rige Dios, lo protege Dios, lo sustenta Dios. Pero si usted no está caminando en el reino, no se está dejando gobernar por Dios, ¿quién lo está gobernando? El diablo. Porque en el reino de las tinieblas gobierna ¿quién? El diablo, gobierna Satanás. ¿Ya? Es más, Jesús lo dijo, Satanás es el príncipe de este mundo. Es el padre de la mentira. Si a usted lo gobierna la mentira, si a usted lo gobierna la envidia, ¿quién es su papá? El diablo. Sencillo, no hay intermedio. No es que es una mentira piadosa. Mentira es mentira. Y todos hemos mentido. Todos hemos mentido en algún momento. Tanto como llegar y diga que no estoy. Mentira. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Perdónanos, Señor, me arrepiento. Ayúdame a no seguir cayendo en ese error y empezar a ser adoptado por el diablo. ¿Aló? Amén. Así que, amados, hay 2 reinos. 3, apunte aquí, 3. ¿Por qué la maldición, pastor? Entonces, ¿por qué la maldición? ¿Cómo así que la casa sanguinaria de Saúl? Entonces, vayamos rápidamente a Josué capítulo 9. Josué, unos libros atrás de allí de Samuel. Josué capítulo 9. Josué capítulo 9 dice así, miren. Verso 3. Josué 9:3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Verso 6. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a los de Israel: nosotros venimos de tierras muy lejanas, así pues ahora alianza. Diga conmigo, hagan alianza con nosotros. Hagan alianza con nosotros. Verso 7. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Para no alargarle más, diga conmigo: enredaron a Josué y a los príncipes de Israel. Enredaron a Josué, los príncipes de Israel. Enredaron a los hijos de Dios. Pastor, vengan. Entonces, le amplío el panorama. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, abre el mar, lo tiene en el desierto, muere esa generación, viene la generación nueva, muere Moisés, queda Josué como líder espiritual, como líder guerrero. Y Josué introduce, la misión de Josué era introducir a Israel ¿a qué? A la tierra prometida. Entonces se abre el Jordán, entran a la tierra prometida. La tierra prometida era ¿qué? Canaán. ¿Ya? Y Canaán era una tierra habitada por heveos,
jebuseos, amorreos, hititas, ¿ya? Jebuseos, o sea, toda la descendencia de los amorreos, ¿ya? Y de Cam, por eso era Canaán, Can. Pastor, ¿quién fue Can? Can fue el tercer hijo de Noé, maldecido por Noé, porque cuando bajaron del arca, después de tanto tiempo en el arca, Noé sembró un olivo, ¿cierto? Sembró, ¿sí? Hizo vino, ¿y qué pasó? Se emborrachó. Y algo sucedió allí que todos los teólogos, nadie puede explicar, pero que se puede aseverar, que Can hizo algo irrespetuoso con su papá, ¿ya? Al verlo desnudo, tirado, borracho, a diferencia de Sem y Jafet. Can hizo algo, y entonces cuando Noé se despertó y se dio cuenta de lo que Can hizo, entonces Noé le dijo a Can: maldito serás siervo de tus hermanos, y toda tu descendencia será maldita y siempre serás esclavo. Ahora, eso, vienen estos Gabaonitas, que Gabaón significa pueblo de tiendas, y resulta que ellos son los heveos, descendientes de Cam. Amados, paréntesis, entienda esto, mire. Si Dios te maldice, esa maldición no se borra ni por chiras. Si Dios te maldice, esa maldición no se borra. Eso fue cientos de años atrás. Y entonces ahora los heveos estaban destinados ¿a qué? A destrucción. Todo Canaán estaba destinado a destrucción. Por eso cuando los heveos, estos heveos van donde Josué, le dicen a Josué: venga, nosotros venimos de la tierra. Josué le dice: venga, no son de por aquí cerca, porque si son de por aquí cerca, baila papá, tuki tuki lulú, no hay nada que hacer, no lo podemos perdonar, porque la orden de Dios era tomar todas las tierras y destruir todos los habitantes para no contaminarse con el pecado. Entonces, como los Gabaonitas se dieron cuenta de eso, inventaron que venían de lejanas tierras y engañaron a Josué, engañaron a los príncipes diciéndoles que: vea, traemos los cueros del vino, mire, vienen dañados, ya rotos, el pan viene mohoso, o sea, nosotros venimos desde lejos. Entonces, pero ustedes son famosos, y si nos llegan a llegar, ¿saben? Entonces venimos aquí somos sus siervos. ¿Cuál fue el error de Josué y los príncipes? Dice la Biblia: no consultaron a Dios. El error de Josué y de los príncipes fue que no consultaron al Señor. Y le dijeron: ay, qué pecado, listo. Entonces, ¿saben qué? Los perdonamos. E hicieron un pacto. Amados, aquí esto se pone bueno, ya voy terminando, porque esto se pone bueno, ¿ya? Josué fue el sucesor de Moisés, o sea, prácticamente el líder espiritual que iba a introducir a Israel a la tierra prometida. Gabaón es la capital de los heveos, ¿ya? Descendientes de Cam. Ahora, cuando ellos hacen ese pacto, ¿ya? Que ya les voy a enseñar qué significa pacto. Cuando ellos hacen el pacto con Josué y todo eso, sin consultar a Dios, que fue el error, porque donde ellos digan: Dios, ¿quiénes son estos? ¿Los perdonamos o no los perdonamos? Dios les hubiera dicho, pero no lo hicieron. Entonces díganle a la persona que está a su lado: consulte siempre a Dios en todas sus decisiones, para que no ande llevando del bulto. Aún en los negocios, yo escucho cristianos que dicen: no, una cosa es las cosas de Dios y otra cosa es la plata en los negocios. Entonces por eso usted lleva el bulto en los negocios, porque usted no consulta a Dios. Es que me pareció bueno, entonces compro. Es que no, hagamos, claro, montemos ese negocio juntos. No está consultando a Dios. Usted no le está dando la soberanía a Dios. Si usted le da la soberanía a Dios, ya usted puede decirle: Dios mío, ¿por qué me fue mal en este negocio? Y Dios le dice: papi, pues porque esto y lo otro. Si usted le da la soberanía. Pero si usted no le da soberanía a Dios, ¿cómo le va a decir a Dios después: Señor, ¿por qué me fue mal? Y Dios le va a decir: usted no me preguntó a mí nada. Usted se fue solo. Vaya solo. Muérase solo. Endeúdese solo. Y termine por allá solo.
Como dicen el dicho por ahí, el que come solo, muere solo. El que come solo, muere solo. Aprenda a consultar a Dios en todo. En todo, consulte a Dios. Dios responde, aquí está la palabra. Amén. Amén. Entonces, venía una maldición generacional. Diga conmigo, maldición generacional. Maldición generacional. ¿En quiénes? Gabaonitas, los cananitas, los hebeos descendientes de Cam. Diga conmigo, ellos traían maldición generacional. Traía maldición generacional. ¿Sabe cuál es el problema? Que Josué hizo un pacto con los que traían maldición generacional. ¿Aló? Hacemos negocios y no sabemos qué maldición generacional tiene esa persona en la vida financiera. La gente encuentra una pareja y como no consulta a Dios, entonces ni siquiera le pregunta a Dios, no se da cuenta en qué maldición generacional se va a meter con esa pareja. ¿Aló? Hasta en eso. Hasta en eso. ¿Por qué? Porque no consulta a Dios, porque no le pregunta a Dios, porque verdaderamente no le pone señales a Dios, porque no le dice a Dios, mire, a mí me encanta, no me gusta, me encanta, pero si no es, quítamela. Esa era mi oración. Señor, ella es la que le eché el ojo, ella es la que yo estoy diciendo, quiero casarme con ella, pero si no es, quítala. Faltaba un mes para casarnos. Señor, si no es, llévatela. Así le decía yo, quítala de mi corazón, arráncala, no que la matar. No, arráncala de mi corazón, arráncame del corazón de ella, que ni ella ni yo sufra. Porque si ella no es, no la quiero. Y es perfecta, no tiene hijos, está virgen. O sea, estaba todo perfecto. Pero el problema es que nosotros no consultamos a Dios. Me gusta, lo tomo. Ay, las consecuencias, yo las asumo. Y después están llorando. Ese marido que me tocó, esa mujer que me tocó, ese negocio, mire, que me tocó. Es como comprar un carro viejo y esperar que le funcione como carro nuevo. Ese carro, y entonces usted patea ese carro porque no le prende. Pues que lo compraste viejo, ¿qué te puedes esperar? ¿Ya? Los carros nuevos también fallan. Pero cuando usted toma esas decisiones, usted tiene que asumir las consecuencias. ¿Listo? Aunque era un pueblo pagano, ellos tenían que respetar ¿qué? El pacto. ¿Cuál fue el error de Josué? No consultar a Dios. Ya les toca aguantarse a los gabaonitas. Ahora, cuando los gabaonitas se acercan a Josué y le dicen, y bueno, Josué se da cuenta de que ellos eran el pueblo que seguía para destruir. Entonces Josué se enoja, el pueblo iban a matar a los gabaonitas y Josué le toca decir al pueblo, no, porque hay un pacto, nosotros nos comprometimos y Dios es un Dios de pactos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? Y entonces van a los gabaonitas, ¿ustedes por qué nos hacen esto? ¿Por qué nos engañaron? Y ellos, pues yo estaba, los culpables no son los gabaonitas. Usted y yo haríamos cualquier cosa por salvar nuestra vida y la de nuestros hijos, ¿sí o no? ¿Qué no hace un padre y una madre para salvar sus hijos? ¿Ya? O sea que la culpa no es de los gabaonitas. La culpa fue de Josué y los príncipes que no consultaron a Dios. Entonces, pero en rabia Josué llegó y reiteró la maldición de los gabaonitas. Malditos son. Así que van a ser nuestros esclavos, van a ser leñadores y aguateros. Y los pusieron a llevar la leña y el agua para el templo el altar que iban a utilizar. Y los gabaonitas dijeron, no importa, toda la vida venimos siendo esclavos, pues nos vamos por bien servios, somos sus siervos, hagan como bien les parezcan. Estaban contentos porque salvaron el pellejo. Entonces, amados, entiendan esto. Aunque la persona o el negocio que hagamos sea con el diablo, es un pacto y Dios respeta los pactos. Por eso hay gente que está atada y Dios no se mete a libertarlo, porque es un pacto. O sea, que entienda el principio: los pactos se respetan, los compromisos se respetan.
los negocios se respetan. Si usted llega y va a una empresa y le dicen, te vamos a pagar 1 millón, no te vamos a pagar el mínimo, te vamos a pagar 1 millón y solamente te vamos a dar para el bus, usted no puede ir a los 3 meses a quejarse porque hay otro en la empresa que está ganando 1,5 millones haciendo menos. Y eso es lo que uno está generando, ay, tan injusto. Pero venga, usted aceptó el pago. Y Jesús nos lo mostró en una historia, ¿no? Contrató a uno a las 5 de la mañana, al otro por 1 denario. A las 5 de la tarde contrató el último por 1 denario. Y empezó a pagarle a quiénes, al último y a los demás. Y dijo, 1 denario, trabajaste 1 hora, 1 denario. Y entonces el otro, venga, pero entonces nosotros trabajamos desde las 5, nos vamos a ganar, ¿qué? ¿Cuántos denarios? Más de 10 denarios. Y Jesús les dijo, venga, ustedes contrataron conmigo por 1 denario. Se llama pacto, se llama compromiso. ¿Ya? Entonces, si usted acepta eso, es problema suyo. Asuma las consecuencias, las condiciones. Amados, hay maldiciones por pactos familiares. Hay maldiciones por pactos familiares. Hay maldiciones por pactos de nuestros antepasados, personas de autoridad. La palabra pacto en hebreo es berit, que significa alianza. Y la palabra pacto, berit, normalmente se utiliza cuando hay un pacto de sangre. Entonces, esa palabra alianza, escucha muy bien, convenio es un acuerdo, es una confederación. Dicen los teólogos que probablemente se derive de la raíz acádica encadenar y poner grillos. ¿Aló? Cuando usted saca una deuda, usted está haciendo un pacto y no va a ser libre hasta que la pague. Por eso dice el Señor que el que pide prestado se hace esclavo de que el que presta. El que presta le va a poner grillete a su alma, a su vida. Y hasta que no pague, no va a ser libre. ¿Aló? Muchos están encadenados por pactos. En lengua hitita, egipcia, siria y aramea, es un acto o rito. Y cuando se habla de acto o rito, nuestros antepasados hicieron actos o ritos, pactos, hasta con el diablo. Entonces mi papá, en el caso mío, mi papá había hecho ritos, pactos con el diablo. Mi papá era de los que les gustaba desdoblarse y se acostaba a meditar hasta desdoblarse. Se pasaba horas frente a una aguja para moverla y la movía con la mirada. Una aguja la colgaba en un lugar y empezaba horas y horas, pero eso le tomó meses hasta que movía la aguja. Son ritos, son actos, pactos espirituales, maldiciones generacionales que usted y yo hemos arrastrado por ignorancia de nuestros antepasados. Lo mismo que hizo Saúl. Saúl creyó resarcir el error que cometió contra Dios de desobedecer por no arrasar con todos los, ¿se acuerdan? Con los amalecitas. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Saúl? Dejó vivo al rey. Dejó vivo al rey, cogió las ovejas y todo eso, que Dios le ha mandado que todo lo exterminara. Entonces, por resarcir eso, se fue contra los de Gabaón y los estaba matando. Resulta que estaba matando a los que no tenía que tocar, porque estaban cubiertos por el pacto. Porque diga conmigo, Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos. Y aunque eran paganos, no se podían tocar, porque estaban bajo el pacto. Esa consecuencia de Saúl trajo maldición generacional. 3 años de escasez, 3 años de hambre. Pastor, ¿cómo se rompe un pacto? Allí es donde es lo que nos interesa, ¿cierto? ¿Cómo rompo ese pacto? Yo quiero que cierre un momento sus ojos, por favor.
Y dígale conmigo: Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, muéstrame, por favor. Muéstrame, revélame si mis padres, abuelos, bisabuelos, antepasados, personas de autoridad que tienen injerencia en mi vida, hicieron pactos, hicieron ritos, hicieron actos que hayan traído maldición sobre mi vida espiritual, que hayan traído maldición sobre mi vida emocional, que hayan traído maldición sobre mi carne, sobre mis finanzas, sobre mi salud. Por favor, Espíritu Santo de Dios, revélanos, muéstranos qué tenemos que cortar, qué tenemos que rechazar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quinto, ¿cómo se rompe el pacto? Versículo 9 de allí del segundo libro de Samuel. Versículo 9, apúntelo. Yo se lo voy a parafrasear por el tiempo. Resulta que entonces, cuando David escuchó que Dios le dijo, por culpa de Saúl, que mató a los gabaonitas, casi los extermina, el rey David se va para donde los gabaonitas y les dice: miren, pasa esto y lo otro, les quiero pedir perdón, porque Saúl no sabía, porque Saúl se ardió, bueno, Saúl sí sabía, porque todos traían la cronología, pero te pido perdón por el error de Saúl, por el error de su casa. ¿Qué hacemos para que ustedes nos bendigan? Diga conmigo: para romper un pacto de maldición se necesita la bendición. Amén. ¿Qué hacemos para que ustedes nos bendigan? Imagínense qué tristeza tener que ir donde unos paganos a decirle: bendígame, hermano, deséeme el bien porque estoy grave. ¿Por culpa de quién? Del arrebato de otro, de una autoridad. Entonces, los gabaonitas le dicen, ahí en el versículo 9, usted lo puede leer hacia abajo, los gabaonitas le dicen: miren, no queremos plata ni oro de la casa de Saúl, no queremos nada financiero. Oiga, no queremos nada financiero. ¿Ya? No queremos que muera la gente de Israel. Entonces David volvió y le insistió: pero venga, ¿qué hacemos para cortar esa maldición? Y entonces los gabaonitas le dicen: entréguenos 7 hijos de la casa de Saúl. Berit, pacto en hebreo, berit, significa alianza de sangre. Tiene que haber sangre. ¿Ya? Y para cortar un pacto de sangre tiene que haber sangre. Diga conmigo: en la sangre está la vida. Amén. Así que, y David dijo: listo. David amaba a Saúl, David amaba a Jonatán. Entonces David dijo: listo. Y se fue David y cogió a Mefibosé y lo escondió y dijo: venga, Mefibosé, hijo de Jonatán. David, dice la escritura, por causa del pacto de David con Jonatán. ¿Qué es usted por acá escondido? Usted nada, usted no existe. Usted no existe. Y se fue. Y entonces cogió a 2 hijos de Saúl y cogió a 5 nietos, hijos de Rispa, concubina de Saúl. Qué pena con ustedes, hermano, pero las cosas así son. David, sin pena y dolor, le tocó coger esas 7 personas, llevárselas y decirle a los gabaonitas: tenga, se las entregamos. ¿Usted se imagina lo duro para Rispa, la madre de esos 5 hijos, y para los otros 2 hijos de Saúl, para su familia, lo duro? El hecho de tener que pagar las consecuencias de su papá y de su abuelo, pactos, maldiciones generacionales. Entonces, ¿qué va? ¿Qué hicieron los gabaonitas? Dice que subieron a un monte y los colgaron a todos. Y ahí pues se puede leer allí que Rispa, la mamá de los 5 muchachos, se fue a cuidar a que las aves del campo no se los comieran, que las fieras, y día y noche, hasta que David se enteró y fue y los hizo bajar y fueron y también rescataron los huesos de Saúl, que estaba en otra aldea, y enterraron todo dignamente. Pero allí se rompió el pacto. Miren muy bien, amados, lo que dice la Biblia. Verso 14. El verso 14 de 2 Samuel, capítulo 21. Mire lo que dice.
Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Selá, en el sepulcro de Cis de su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Y dice, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Se rompió qué? La maldición. Pastor, y entonces venga, pero entonces, listo. Pero es que, bueno, mis papás, háganse un análisis. Que sean sus papás, que sean sus abuelos, que se pudieron enterar ustedes, de qué maldición pudieron generarle a ustedes, su vida, su familia, su descendencia. O sea, ¿qué está pasando en su vida, en sus finanzas, que pueda ser una maldición de atrás? ¿Qué puede estar pasando? Porque la escasez en la tierra era de alimento. ¿Era una maldición qué? Financiera. Era una maldición financiera. Entonces, analice. Y yo quiero hablarle aquí algo curioso, y esto me lo habló el Espíritu Santo ahorita antes de salir de la habitación. 7 hombres que tienen que morir para romper cualquier parte en su vida. Proverbios capítulo 6, verso 16 al 19. 7 hombres. O sea, mejor dicho, en las 7 cosas usted tiene que morir, porque son aborrecidas por Dios. Dice, 6 cosas aborrece el Señor y una más. Y cuando habla la palabra aborrecer, significa que a Dios no le agrada para nada y te hace el feo en todo. Cuando Dios aborrece, cuando usted aborrece algo, usted hace el feo, usted no quiere nada, no quiero estar ni cerca. Proverbios 6, del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y una más. Oiga, presten atención. Esas son las 7. El Señor me decía, son 7 cosas en tu vida, 7 hombres. Si hay una cosa de esa en tu vida, tiene que morir. Tienes que arrancarlo, tienes que sacrificarlo en el lugar alto. ¿Y en dónde está el lugar alto? El altar del Señor. Amén. Amén. ¿Quieres ver el favor de Dios? ¿Quieres que Dios tenga piedad de ti? Esas cosas tienes que, esos hombres en tu vida, esa humanidad en tu vida, tienes que matarla, tienes que entregarla en el altar, en el lugar alto. Mire lo que dice Proverbios. Proverbios 16. Proverbios 6, del 16 al 19. Mire lo que dice. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Eso es duro, hermano. Si en la vida de nosotros hay esto, ahí entendemos que Dios no quiere nada con nosotros. Porque cuando Él aborrece, no quiere nada. Cuando usted aborrece, usted no quiere nada con nadie. Esto es para analizar, para meditar y romper y sacrificar hoy. Verso 17. Los ojos altivos. Pastor, los ojos altivos, ¿qué? Orgullo. El orgullo. El orgullo de nuestra vida. La altivez. Ojos altivos, mirar a los demás con desprecio. Es que soy el pastor, ustedes son menos que yo. Eso aborrece el Señor. El orgullo en las personas. Por eso Satanás fue tirado desde arriba. Yo le pregunté, ¿por qué no, Señor? O sea, pero es que Él solamente quiso ser semejante a ti. Solamente. Dios, no. Donde ese man se entrone acaba con todo. Entonces para abajo. El orgullo es aborrecido por Dios. Si en nuestra vida hay algo de orgullo, tiene que morir. Y tiene que morir aquí en el altar. Y morir al altar es venir rendido ante Dios y uno arrodillarse y postrarse y decir, Señor, perdóname. Arranca todo orgullo de mi vida. Arranca toda altivez. Porque todos nosotros somos hermanos. Yo soy el pastor, pero estoy para servirle a usted. Usted me dice pastor por autoridad y yo voy a corresponder a esa autoridad. ¿Ya? Pero usted me dice mi hermano y con eso no tenemos problema, hermano. Pero si usted me ve como pastor, va a tener yo voy a tener la carga de orar por usted como discípulo, como oveja del Señor. Yo voy a tener la carga de pastorearlo, yo voy a tener la carga de llorar allá en la habitación por usted
porque soy el pastor. De escucharlo cuando usted quiera que yo lo escuche, de aconsejarlo, de orar por usted, de ir a ungir su casa si usted quiere, ir a hacer guerra espiritual. Voy a tener la carga del pastor. Amén. Amén. 2, amados, 2. La lengua mentirosa aborrece el Señor. Y dice Juan 10, creo que es Juan 10, que después de hablar del pastor, ¿ya? Habla de que el que miente es, que Satanás es padre de mentira. O sea que si nosotros mentimos, nos hacemos ¿qué? Hijos de Satanás. Nuestro papá es Satanás. Entonces por eso Dios aborrece la mentira en nuestra vida. Si hemos mentido, que todos lo hemos hecho, amado, ¿ya? Y hablo de toda clase de mentira, porque hasta las pequeñitas nosotros tenemos que dejar. Entonces tenemos que sacrificar ese hombre aquí, arrodillarme y decir: Señor, perdóname. ¿Usted quiere el favor de Dios? ¿Quiere que Dios lo mire con agrado? Hay que tocar la mentira. Y una cosa es mentir y creer que no ha pasado nada, porque todavía no se ha desatado. Pero cuando lleguen los 3 años de hambre, las consecuencias, entonces ahí sí. No, es ahora que estamos teniendo entendimiento. Ahora, yo no quiero llegar a los 3 años de hambre. Yo no quiero llegar a los 3 años de maldición. Yo necesito ahorita estar bien con Dios, que Dios en todo momento me esté viendo bien. Pastor, pero entonces, si se me salió, arrepiéntase, pídale perdón a Dios, que para eso hay misericordia todos los días, ¿cierto? Y dígale: ayúdame a cambiar, y luche con eso, y empiece a pelear con eso, a aborrecer eso. Amén. Amén. Así que ese es el segundo que tiene que morir en nuestra vida, ¿cierto? El tercero dice así: las manos derramadoras de sangre inocente. O sea, impiedad. Eso se llama impiedad. Cuando a usted no le importa que al otro le vaya mal, o usted hace algo en contra por bien suyo para que al otro le vaya mal, y a usted no le importa. A usted no le importa si ese matrimonio se daña. Eso es derramar sangre. Yo solamente llevé el chisme. Dios aborrece a las personas que hacen calumnias y que mienten o que traen algo que va a traer destrucción a otras personas. Se llama impiedad. Manos derramadoras de sangre. Cuando no me interesa la vida del otro. Cuando por envidia hago echar a mi compañero del trabajo. Usted no sabe cuántas personas están siendo afectadas por una persona que sale de un empleo. Cuántas familias, cuántos niños van a sufrir. ¿Aló? Y pues ya nos vamos a lo literal. Pues aquellas personas que son capaces de quitarle la vida física a otra persona por un reloj, por lo que sea, son capaces de quitar la vida. Esas personas son aborrecidas por Dios. Tiene que morir en el altar. 4. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los malos pensamientos. Llamados, y aquí es donde muchos fallamos. Una cosa es que en algún momento se te vengan malos pensamientos, y otra cosa es que tú los nutras, que tú los permitas, que tú los empoderes. Tú no puedes impedir que los aves te vuelen sobre la cabeza, pero lo que sí puedes impedir es que te hagan nido. Entonces, cuando vengan malos pensamientos, porque en algún momento, en alguna situación, pueden venir de rabia. ¡Uy, ojalá se muera! Porque a muchos les ha pasado. Porque el fulano o la fulana hizo algo en contra suya, porque le hizo la vida imposible, y esos malos pensamientos a Dios no le agradan, porque usted es un hijo de Dios. Y tan tremendo es eso y tan importante para Dios, que Jesús llegó y vino y nos dijo: ¿oíste que en la ley dijo que el que adultera es digno de ser apedreado, de muerte? Pues yo te digo que el que mire a una mujer con codicia ya adultera en su corazón con ella. Eso es un mal pensamiento. A Dios no le agrada. Eso tiene que morir en el altar. Amén. Eso tenemos que rendirlo al Señor. Amén. Uy, que ojalá ellos pierdan todo para que me vendan a mí el carro, para que me entreguen a mí. Venga. Está orinando fuera el tiesto, amado. A Dios no le agradan esas cosas.
las aborrece. Quinto, los pies presurosos para correr el mal. Y aquí ya hablamos de la maldad y hablamos del pecado. Tenemos que arrancar eso de nuestra vida. Amén. Amén. Que sus pies corran presurosos para buscar al Señor. Amén. Que sus pies corran presurosos para una vigilia, para congregarse, para un ayuno. Amén. Pero que nunca corran presurosos para ir a hacer el mal a otro, para hacer el cajón a otro. Es triste, amados, es oír hijos hablar prácticamente esperando que sus padres se mueran para ellos ir a tomar la herencia. Y se vuelven presurosos para eso. Eso es malo ante Dios. Sexto, y ya vamos finalizando. Mentira y falsedad. Verso 19, el testigo falso que habla mentiras. Testigo falso que habla mentiras. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener cuidado con eso, amados. Nosotros no podemos andar diciendo cosas o repitiendo cosas que simplemente oímos de otro, porque otro dijo. Es necesario que nosotros no le demos pie a esto y que matemos todo eso que hay en el altar. Séptimo, terminamos. Ya. Dice, y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Cómo se conoce eso? El que siembra discordias, el pendenciero, el chismoso, ¿cierto? 7 personas o personalidades o espíritus, cosas de la carne que tenemos que matar en el altar, que aborrece Dios. Amén. Esos 7 hombres murieron allá, y cuando murieron, Dios tuvo piedad de la tierra y trajo bendición. Así que yo quiero invitarte hoy, amado, que si hay algo en tu vida de tu familia que no agrada a Dios, orgullo, altivez, mentira, impiedad, si hay algo en tu vida que tú puedas identificar de maldición generacional, pactos que pudieron haber hecho tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, o sea, esas cosas las entreguemos hoy. Póngase sobre sus pies. Pastor, ¿cómo se rompe ese pacto? Muriendo al viejo hombre. Hay que nacer de nuevo. Hola. ¿Qué dice el Señor? Hola. Necesito que entres en mi nuevo pacto. Necesito que entres en el nuevo pacto, en la sangre de Jesús. Para romper un pacto viejo hay que haber derramamiento de sangre. Se llama berit, derramamiento de sangre. ¿Qué es el derramamiento de sangre? Yo acepto la sangre de Jesús. Cuando tú vienes a Cristo y aceptas la sangre de Jesús, el pacto se rompe. Pastor, ¿y por qué se siguen manifestando cosas en mi vida? Porque tú tienes que declararlo ahora. Ya está la sangre en el altar, que es la de Cristo. Entonces ven al altar y entonces dile: Señor, yo no quiero ser así. Yo no quiero ser mentiroso. Quita todo orgullo de mí. Señor, por favor, tú ya rompiste el pacto. Amén. Amén. Que en mí no haya impiedad. Que en mí no haya chisme. Que en mí no haya mentira. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra. Hoy te damos gracias por esta palabra. Vamos, levanta tus manos y te doy gracias por esta palabra. Amado Jesús, tú derramaste tu preciosa sangre por mí en la cruz. Tú derramaste tu sangre para hacer un nuevo pacto. Hoy acepto, Señor amado. Hoy entro en ese pacto. Hoy me acerco a ti, convencido, Señor amado, entendiendo que tu sangre derramada por mí en esa cruz
me ha hecho libre. Hoy se rompen maldiciones generacionales en mi vida. Hoy se rompen maldiciones generacionales en mi vida. Ayúdame, dígale conmigo, ayúdame Jesús a morir a mi viejo hombre. Ayúdame a sacrificar a mi viejo hombre. Las actitudes que no te agradan, los pensamientos que no te glorifican, Señor amado. Quiero morir aquí en tu altar. Quiero morir a todo orgullo, toda altivez, Señor amado. Quiero tener una dependencia total de ti. Yo quiero, Señor amado, depender de ti, ser libre por ti, Señor. Aquí estoy, traigo todo lo que soy, como una ofrenda que tu fuego arda en mí. No me alejaré de ti, no me alejaré. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo, y con tu fuego ven, arde en mi interior. Dios, fluye hoy, fluye hoy. Hoy lo rendimos todo en tu altar, Señor. Ahí en el altar del sacrificio. Ahí en ese lugar alto donde tú moriste, Señor amado. Hoy queremos morir nosotros, Señor. Morir a todo pasado, morir a toda tradición, morir a toda maldición generacional, Señor, que no glorifica tu nombre. Persistirás al conquistar mi interior. Abro mi corazón y por siempre tuyo soy.
libertad. Hoy se rompe en el nombre de Jesús toda maldición generacional en tu vida. En el nombre de Jesús, toda maldición de enfermedad es cortada en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. La sangre de Cristo, yo aplico la sangre de Cristo sobre tu vida. Vamos, dile conmigo, yo entro en el nuevo pacto. Yo entro en el nuevo pacto. Acepto la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario por mi vida. Hoy soy libre por la llaga de Cristo. Yo soy curado. Vamos, di conmigo, por la llaga de Cristo. Yo soy curado. Toda maldición de enfermedad se corta en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El castigo de mi paz fue sobre mi Señor Jesucristo. Hoy me rindo ante tu altar. Hoy, Señor amado, declaro mi dependencia de ti. Hoy declaro, Señor amado, mi dependencia de ti. Sé soberano sobre mí. Vamos, dile, sé soberano sobre mí. Sé soberano sobre mí. Que venga tu reino a mi vida. Que venga tu reino a mi casa, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy renuncio a todo orgullo, toda altivez. Hoy renuncio a toda rebeldía. Hoy renuncio a toda insujeción. Me sujeto a Cristo. Vamos, digo conmigo. Me sujeto a Cristo. Te pertenezco a Cristo. Cristo es mi redentor. Cristo es mi salvador. Cristo es mi salvador. Hoy me sujeto a Cristo. Hoy me rindo ante Cristo, porque Él pagó por mí. Él me hizo libre de toda maldición. Él me hizo libre de todo pecado. Toda cadena se cae. Todo grillete se rompe. Vamos, dígalo. Todo grillete se rompe en el nombre de Jesús. Mis finanzas son libres en Cristo. En el nombre de Jesús se rompe toda cadena. Se rompe todo grillete. Se rompe toda maldición generacional. De enfermedad, de ruina, de escasez, de miseria, de pobreza. Toda maldición a causa de la hechicería, de la brujería, de consultar demonio, de consultar el tarot, de leer el chocolate, de consultar en los abuelos, en los ángeles, en los demonios, en el nombre de Cristo Jesús. Todo santerismo, en el nombre de Cristo Jesús. Toda maldición generacional por causa de hechicería, de brujería, de agorería y de santería. Toda maldición generacional por causa de ruina, de escasez, miseria y pobreza. En el nombre de Jesús. Lo rindo, pues eres tú lo que anhelo, y con tu fuego ven a mi interior. Dios, fluye hoy, en el altar, todo lo rindo. Pues eres tú lo que anhelo, con tu fuego ven, arde mi interior. Dios, fluye hoy. Señor, arranca de nuestro corazón toda avaricia, toda codicia. Vamos, dile, arranca de mi corazón toda avaricia, toda codicia. Arranca de mi corazón todo pensamiento de pobreza, de ruina, de escasez, de miseria. Arranca de mi corazón todo pensamiento de maldad, de adulterio, de lascivia. En el nombre de Cristo Jesús, arranca de mi corazón, Señor, todo deseo que no te glorifica, Señor. Señor, nos rendimos ante tu altar. Solo tú eres Dios. Y solo tú mereces toda gloria y toda honra. Amados, abran sus ojos, por favor. Siete cosas aborrece el Señor. Y la primera que él menciona es el orgullo, la altivez. El orgullo y la altivez se manifiesta en diferentes formas. Le voy a decir cómo se manifestaba en mí. En mí se manifestaba es, yo no necesito nada de nadie. Y yo prefiero hacerte todos los favores, pero que tú no me hagas favores a mí para yo no deberte nada. Orgullo.
Así se manifestaba en mí. Entonces yo pensaba que era humilde porque yo le servía a todo el mundo. Pero que tú no me debas favor. Ve, que yo no te deba favor. O sea, no, tranquilo, no me debes. Para que yo me deba eso. Se llama orgullo. Una de las tantas manifestaciones del orgullo. Eso aborrece a Dios. ¿Ya? Entonces, ¿le van a dar algo? Ocurre si yo no necesito, usted que necesita orgullo. Orgullo. Nosotros tenemos que aprender a ser humildes. Amén. Humildes. Eso nos enseñó Jesús. Dios trae libertad sobre sus vidas. Amén. Den un aplauso y un fuerte al Señor. Yo soy sano por la llaga de Cristo. Yo soy próspero por la bendición de mi Dios. Amén. El único anhelo de Dios para nuestra vida es que nosotros podamos establecer reino. Amén. Y en la Biblia usted ve todo el recorrido y el pueblo tenía que prosperar porque es una manifestación. ¿Para qué entrar a la tierra prometida donde fluye leche y miel si no voy a disfrutar? Amén. Oye, abraza a la pastora que la manita en el corazón a la niña. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Abrázala, ponle la mano ahí en el corazón. Preparados, prepárense, amados. Prepárense. Usted vino acá esta mañana. Este día fue para que Dios le diera las herramientas. Amén. Dale conmigo, soy libre. Soy libre. Amén. Amén. Esa libertad usted la va a manifestar haciendo lo correcto. Administre correctamente, salga de deuda, va a ver la manifestación financiera. Amén. Va a ver cómo Dios le abre puertas. Dios va a empezar a ponerte, mire, es curioso. Yo soy pastor y esa es mi vocación y Dios me ha bendecido siendo pastor. Pero siempre he trabajado viajando. Y fui el conductor de la pastora y hoy trabajo viajando, recorriendo pueblos. Y Dios te va a dar herramientas. No se asombre cuando empiece que, aparte que usted tiene su pensión, entonces diga, usted es bueno para esto, ayúdeme en esto, y le paguen. ¿Ya? Haga esto, y le paguen. Y empiece a mandarle gente que le pague. Pero tome la decisión de organizar sus finanzas y de eliminar esas 7 cosas que el Señor nos ha hablado. Amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. El pueblo de Dios. La victoria. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Que esta sea una semana de gran bendición, de prosperidad, de abundancia, de salud. Amén. Amén. Amén.